Y un día más con el curso de Unreal Engine 5.3.1 gratis, así que en 2023 vamos a arrasar. Tenemos que terminar este motor rápido en tiempo récord, así que sigamos avanzando. Hola mis genios, soy Mario Olivares Ortega y esto es simplemente ciencia. ¡Vamos, vamos, vamos! Simplemente ciencia. Ya va, estamos donde nos quedamos, así que cuando uno empieza a jugar acá, el problema está, a veces sucede. Por ejemplo, voy a poner play. Que aparece así. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Que aquí el jugador inicia en este icono, que es el jugador del play. Entonces recuerda, entre las dos líneas te puedes mover en ese plano. Siempre el personaje, donde inicia el personaje, piénsalo bien donde parte y déjalo ahí y no lo muevas más. Eso es bueno, dejarlo en un lugar y no moverlo más, porque así te aseguras que siempre cuando parta inicia bien, así que muy bien. El problema está de que cuando tú estás editando en algo y estás por acá y después lo quieres probar lo que editaste, le pones play, tienes que mamearte todo el camino de nuevo hasta llegar al lugar donde lo editaste. Entonces, para que no ocurra eso, los tres botones de arriba y selecciona Current Camera Location. Y esto lo que te va a hacer es que cuando estoy aquí editando y yo le coloque play, el personaje va a partir de acá. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que no son muy buenas, que a mí no me gusta mucho, que es cuando tú le colocas play, tienes que apretar la pantalla para empezar a mover. Y eso es un cacho. Molesta. Tres botones. Advanced Setting. Y chapum. Advanced Setting. Y en Advanced Setting hay una parte que dice... Voy a agrandarla aquí un poquito. Chúpala. Dice Game Guest Mouse Control. Aquí, apriétale... Cierra y estamos. Cuando tú le coloques play, ya no es necesario afirmar la pantalla y automáticamente inicias play. Recuerda que estamos optimizando para que sea lo más rápida la reacción del juego. Otra cosa importante, cuando estamos haciendo después a futuro, este icono de acá son de los blueprints. Recuerda que el de acá es para agregar cosas, el de acá es blueprint y acá es película. En los blueprints, que esto lo vamos a ver después. En los blueprints, cuando tú estés trabajando en un blueprint, ¿qué va a suceder? Voy a agrandarle aquí un poquitito. Que estáis de lo mejor, trabajando, editando, bla, y ya terminaste tu edición de blueprint, le colocas play y no ves lo que está sucediendo. Así que, ¿qué hay que hacer acá? Lo ideal sería, vamos a achicarle, los tres botoncitos, selecciona New Editor Window, pie, que es el que se vea en una pantalla nueva. Este pie tú lo puedes colocar en otra pantalla si tú quieres. Oye, pero quiero mover la pantalla. Shift y F1. Y ahí tú puedes mover la pantalla para donde tú quieras. Lo puedes agrandar, la puedes achicar, lo puedes hacer lo que tú quieras. Y esto lo puedes colocar en otra pantalla y ahí seguir probando tu jueguito en tiempo real. Cuando tú le colocas Shift F1 y acomodas la pantalla, esa queda guardada automáticamente. Ahora, si tú quisieras pasarla a un tamaño específico, ¿cómo se hace eso? Tres botones, Advanced Setting nuevamente. Y, aquí está. En la parte de aquí, Game Viewport Setting, tú puedes elegir qué resolución quieres. Puedes elegir de un celular, de una tableta, como quiero ver cómo se va a ver este juego en mi celular. O en el celular, aquí que elige, un Samsung, un iPhone, etc. Luego quiero ver cómo se ve este juego en una tableta, en un monitor, en un televisor, etc. Aquí tú vas eligiendo y lo vas viendo en tiempo real, cómo se ve. Esta parte de acá abajo puede editar los porcentajes automáticamente como tú quieras. Yo prefiero elegirlo y agrandarlo como yo me siento cómodo. Y eso queda guardado. Y aquí en la posición de la pantalla donde va a quedar. Si por ese motivo hiciste cambio en cualquier parte, acá arribita, al lado derecho dice Reset to Default. O sea, te vuelve como estaba al principio. Si hiciste configuraciones que son espectaculares y siempre las vas a utilizar, tú puedes colocar Set as Default. O sea, que se guarde eso. O puedes exportar tu configuración para trabajar en otro computador con la configuración que tú estás acostumbrado. Nada más de esto, sigámosle. Entre una de las cosas que son re interesantes a manejar rápidamente es la selección y movimiento de varios objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo quiero mover estas 4 sillas. Para seleccionar las 4 al mismo tiempo, control y selecciono la otra silla. Después de eso yo las puedo mover para donde yo quiera. El problema de esto es que de repente pasáis a apretar afuera y tienes que volver a seleccionar todo de nuevo para poder moverla. Una opción es con control, la otra opción es apretar acá al lado y con el control de ir seleccionando las sillas que tú quieres, o seleccionas una, si tiene ordenadito mantienes el shift y presionas donde quieres seleccionar y se seleccionan todas de ese grupo. Ahora,
Vuelvo a seleccionar estas 4 sillas. Quiero crear una fila de 4 sillas cada una. Control G y me agrupa eso. O sea, yo puedo mover estas sillas enteritas para donde yo quiera. Y acá al lado derecho me sale un nuevo actor. Recuerda que en esta lista, en Outlier, son todos actores. Esta es una película. Es una película donde se compone de muchos actores. ¿Cuántos actores están en esta película en este momento? 62 actores. Y tengo 5 seleccionados. Si te das cuenta, en esa parte dice grupo actor, que lo creé apretando el control G. Y me dice que un icono, un circulito con los 3 puntitos. Entonces quiere decir que puedo generar muchos grupos. Y después aprieto ahí y me muestra cuáles son los que tengo seleccionados. Después de esto yo agarro control D. Puta, se me deseleccionó. Control D, ahora sí. Y fíjate que aquí se duplicó. Y yo lo muevo para el lado. Y listo. Hice una fila de 4 al tiro de una. Y esta no está duplicada, ¿cierto? No, no está duplicado. Control Z y ahí estamos. Pero ¿qué sucede? Que me creó 2 grupos. Porque dupliqué el grupo. ¿Ok? Entonces lo ideal es después deshacer estos grupos. ¿Cómo los deshazo? Aprieta el grupo, Shift G. Y desapareció el grupo, lo mismo, Shift G. Y desaparecieron los grupos. Me apareció un icono. Ese icono que está aquí, ¿qué es? ¿Qué es ese icono? Voy a seleccionar esta silla. Esta silla que está acá abajo. El primer botón es para ver la silla. La aprieto, desaparece la silla, cosa de yo ver un escenario más libre. El siguiente icono te está diciendo que esto no está guardado. No hay save. Entonces acá arribita al lado izquierdo está el típico disquete o el control S, que es el atajo. Yo aprieto aquí y se guarda. Pero ojo, ojo, que eso te guarda algunas cositas. Acostúmbrate a guardar siempre de esta forma. Apretando el Control Driver y el Save All. Porque a veces no se guarda todo. Acostúmbrate, cada vez que hagas 5 cambios, guarda. 5 cambios, guarda. Porque de repente se buguea Unreal y tenés todo guardado. Eso ocurre en todos los motores gráficos. Siempre control S o el guardar ahí. El control S no es tan bueno. El del Content Drawer, el de aquí, ese sí es bueno. Ese acostúmbrate siempre a guardarlo. Otro de los botoncitos de seleccionar cualquier silla son este, que es como un chinche, una aguja, no sé lo que será. Y esto más que nada para fijar el objeto en el lugar. Ahora, ya teniendo todo esto configurado, colocamos play y iniciamos de donde nosotros queremos. Es re bueno esto y es súper simple. Pum, 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 pum. Hay una cosita que es súper buena verla desde el principio al tiro. Que es, voy a eliminar esta pared. Con el suprimir se eliminó. Fíjate que acá hay una cajita. Voy a iniciar el juego y quiero que nos fijemos en esa caja. Quiero que te fijes en el momento que esa caja desaparece, muere, el kill. Fíjate. Llega ahí y desapareció. A veces en algunos juegos el kill Z está muy arriba. Por ejemplo, yo caigo en el juego y quedo aquí y quedo pegado. Lo ideal es que aparezca un poquito más abajo. O, por ejemplo, le colocas lava y un poquito más abajo la lava le colocas el kill Z. ¿Cómo se cambia el kill Z? Y una de las cosas que me encanta hacer en el World Setting, que es un iconito acá arriba en Windows. Antes de pasar a eso, te voy a enseñar que acá abajito hay una cosa que se llama Load Layout, que es cómo se ve tu Unreal en este momento. Si colocas Default, me va a mostrar el Unreal Default, o sea, cómo se muestra desde el principio. Que sería más o menos de esta forma. Si te das cuenta, aparece al lado acá el outliner, abajo los detalles y nada más en el escenario. Voy a cambiar. Voy a leer el clásico del Unreal 4. Aquí estaría el Unreal 4. Y si te das cuenta... que no le asunto para agrandarle. Si te das cuenta, aparece lo mismo. Outliner, detalle, y para acá abajo te va a hacer Control Browser. Y acá al lado izquierdo los actores que conforman esta película. Esto tú lo puedes ordenar como tú quieres. Puedes borrarlo, puedes crearlo, puedes generarlo y puedes configurarlo como tú quieras y lo puedes guardar. Eso es lo genial. Por ejemplo, a mí me interesa, no sé, que se vean los actores. Ya, los actores. Pero yo esto quiero que aparezca acá abajo. Y esto quiero que quede siempre acá abajo. No sé, por darte una idea. Tú después vas a Windows y lo colocas Save Layout. Aquí Save Layout. Y le colocas el nombre que tú quieres. Y lo guardas, por ejemplo, le colocar 456, descripción, el bacanoso. Save. Cuando vas a Windows, después Load, te va a salir acá abajo 456.
Entonces yo lo puedo cambiar al que sea y el 456 y el que yo configuré como a mí me gusta. Y eso es re bueno porque así te acostumbras a trabajar como a ti te gusta. Como yo trabajo online me gusta el largo, el largo, porque así tú puedes ver más o menos cuáles son todos tus actores, entre comillas, porque hay 66 actores. Y al ladito yo coloco detalle, elijo el cubo y en detalle puedo ver y configurar algunas cosas, elementos, materiales, etcétera. Otra cosa que me gusta aquí es el que te digo yo, el window que se llama World Setting, que son las configuraciones de tu mundo de ahora mismo. ¿Y dónde está World Setting? World Setting, where are you? Va, aquí está. No lo había visto. Aquí está. Este igual me gusta tenerlo acá arriba al tercero. No lo ocupo muchas veces, así que por eso está en tercer lugar. El World Setting, lo genial que te puede configurar varias cositas de tu juego. Por ejemplo, el Game Override, cómo se ve tu personaje. Nosotros elegimos desde el principio tercera persona. Entonces aquí tú eliges tercera persona. Quiero colocar en primera persona, lo puedo hacer sin tener que iniciar todo de nuevo. Sí, pues aquí lo tenés, pues aquí tú lo eliges después, lo eliges. Hay que importarlo porque no está. De ahí te voy a enseñar cómo hacerlo, al tiro te enseño. Pero aquí está el Kill Z. Entonces, voy a aparecer esta, la eliminamos. ¿Y te acuerdas que el Kill Z donde estaba? Voy a colocarla ahora en menos 5000. Pero 50.000. Me equivoqué ya, pero no importa. Es para el ejemplo. Le coloco play y ahora voy a botar la cajita y te fuiste cajita y de donde desaparece y se fue al infinito más allá, po. Esto es lo que pasa cuando te caes con los juegos y caes y caes y caes y caes y caes a menos 5000. Ahí va la caja, ahí desapareció la caja. Yo voy a caer. Ahí caí. ¿Pero se entendió? Ese es tu Kill Z. Es re importante que lo configures al principio cuando ya más o menos tienes la idea qué tan abajo va a bajar en tu juego. Valga la redundancia. Otra cosita importante, ¿quieres saber el primera persona? Primera persona, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es re fácil, es súper fácil. Control roller. Vamos aquí, agregar. ¿Qué vaya a agregar? Aquí tú puedes agregar varias cositas, pero aquí te vas a agregar de un content pack. ¿De cuál content pack? De este, por primera persona. ¿Querés un top down o querés un primera persona? Agregamos primera persona, agregar al proyecto y se van a empezar a agregar varias cositas. Y ahí es agregar. Cancelamos acá. Y si yo voy aquí ahora, fíjate que también aparece First Person Game Mode. Y lo coloco aquí. Voy a cerrar mi control. ¡Ah, coño! Ya, voy a cerrar la capa y me voy a poner play. Y ahora estoy en primera persona. Pero eso es facilísimo, Mario. Es súper, pu. Eso es lo importante, por eso te tengo que pasar estas cosas que te ahorran tiempo. No, quiero ver cómo se ve en tercera persona, así que me tinca más esta etapa, jugar este juego como en tercera persona. Dale, cambiáis ahí en el World Setting, listo. Ahora tengo la en tercera persona. ¡Oh, espectacular! Ahora, una de las otras cosas que es súper bacán es trabajar siempre con F11. F11 te agranda todo al máximo. Entonces aquí tú puedes editar, ir cambiando, no sé, para agregar el actor, mover para allá, para acá. En pantalla grande claramente mucho más fácil. Ahora fíjate en algo. Muy esto, coño, que se mueve y lo tengo que colocar justo aquí. Existen dos atajos dependiendo de qué tipo de objeto es el que vas a colocar. Me explico. Si voy aquí a Outliner, voy a seleccionar un cubo cualquiera. Este mismo cubo. Este cubo lo voy a mover en el mismo plano y lo voy a colocar al lado de la silla. Y quiero que te des cuenta en la diferencia de objetos. Estos dos están en el aire, están volando. ¿Qué sucede? Que estos objetos son distintos. Si te das cuenta, este, acá al lado derecho, dice... Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Dice Static Mesh. Y este de acá dice Static Mesh Actor. O sea, los dos son Static Mesh. Pero entonces, oye, ¿pero es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Si bien los dos tienen un static, etcétera, si yo le coloco un play, una cae, pero la otra no cae. O sea, quiere decir que una tiene la gravedad activa y la otra no tiene gravedad. ¿Cómo yo lo puedo colocar abajo? Una es con gravedad y otra es sin necesidad de gravedad. Si tú a todas las cosas les vas colocando gravedad, estás utilizando recursos porque estás analizando la gravedad y en qué momento chocan los static mesh. ¿Cómo puedes diferenciar eso rápidamente? Acá a la izquierda arriba, el lead. El lead es como se ve ahora. Atajos, al 3, al 2. El al 2, al 3. El al 3 te va a mostrar, que sería este, la forma más rápida para trabajar en un Unreal Engine. Esta es la forma más rápida. Cuando ya sabes cómo van las cosas, vas manejando con esta forma. La segunda, que es muy buena, al 2.
Esto te muestra Wireframe, te muestra el status map, te muestra las colisiones, etcétera. Fíjate el tipo de colisión que tiene. Si te das cuenta, voy a elegir el cielo. Esta es verde, un verde como distinto. Es que yo soy malísimo para ver colores y este es como un azul o verde, no sé cómo decirlo. Pero estos son estáticos, 100% estáticos, no tienen gravedad nada. Si yo aquí yo elegí la silla, me voy aquí a detalles y le coloco simular físicas, me cambia a verde. ¿Se dieron cuenta? Entonces yo cuando coloco el mundo normal, al apretar play, ¿qué va a pasar? Van a caer las dos. Y cayeron. Eso es bueno, pero el problema es que me consume recursos porque me hace un análisis del peso, de cuánto pesa. Entonces lo ideal es cómo yo bajarlo. Por ejemplo, yo no lo quiero con peso. Y esta es una silla, sí la quiero con peso. Entonces, al ir aquí a Wireframe me va a mostrar el verde que son distintos. Y fíjate ahora que cambió el color. Quedó como color morado. Después va a ir viendo que cada uno va a tener un color distinto porque tienen un static mesh pero no tienen la gravedad. ¿Y qué cambian esto? Cuando nosotros queremos colocarlo abajo, existen dos posibilidades.